Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, necesitamos insertar un tema importante y es la vida de Juan el Bautista. Recordar quién es Juan el Bautista, cómo fue su vida, cuáles fueron las características de su predicación y cuál fue el propósito por el que Dios le envió a este profeta, el último de los profetas, Juan el Bautista. Hemos escogido pues Mateo y también en el Evangelio de Juan. Solamente vamos a hacer la lectura de Mateo y de Juan respecto de Juan el Bautista para en la próxima oportunidad ver las maravillas que Jesús nos enseña acerca de Juan el Bautista, cosas increíbles que nos sirven a nosotros en nuestros días también. Dice en Mateo 3 del 1 al 17, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego tenemos el testimonio de Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 34, hablan de Juan el Bautista también de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel,
Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cosas maravillosas en la vida de este hombre. Aun cuando tuvo un paso fugaz aquí en la tierra, su predicación fue corta y muy directa, pidiendo que se arrepientan del pecado, porque eso fue lo que Dios le mandó a él a pregonar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él puso el dedo sobre el pecado de uno de los gobernantes, le costó la cárcel. Fue puesto en la cárcel y luego murió ahí. Eso estaremos viendo más adelante a continuación, y tenemos el testimonio de Jesús luego. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de Juan el Bautista? Cosas interesantes que nos van a maravillar.